Hoy se está realizando un extraordinario acto donde hay 334 candidatos unitarios. También se están designando unos comandos únicos, unos comandos de campaña que son plurales, representativos de toda la sociedad venezolana y de las organizaciones políticas que hacen vida en la Mesa de la Unidad. Lo importante es que todas esas organizaciones políticas han hecho el sacrificio de entregar sus colores, sus banderas, sus tarjetas, como buscando un sello de la unidad perfecta, que es la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática. Y lo importante es que tenemos una propuesta que no solo unifica los factores de la mesa, sino que unifica a todos los venezolanos. Es una propuesta de campaña que atiende los principales problemas de los venezolanos, el tema de la inflación, el tema de la escasez, el tema de la inseguridad, en los cuales hemos visto cómo este gobierno ha fracasado reiteradamente, es decir, tantos anuncios han hecho de programas de seguridad como fracasos ha tenido este gobierno. Ahora, en el caso concreto de los reclamos que hay sobre estas candidaturas, ¿qué solución va a tener eso? Porque pueden surgir candidaturas paralelas, ¿no? Que pudieran poner en peligro. Lo importante es que los venezolanos entendamos que ya el control es un control ciudadano y que hoy votar por disidencia es tanto como favorecer al gobierno. Lo importante es entender que la unidad es un proceso complejo. En algunos lugares se logró a través de primaria, hubo otros que a pesar de que se hicieron primaria, hoy se están prestando al juego de dividir a la alternativa democrática, a la oposición democrática venezolana. ¿Y tú crees que el gobierno está detrás de eso? Hay otros lugares donde... Mira, yo creo que hay muchos casos donde está el gobierno tratando de dividir para debilitar a la oposición. Hay otros donde han venido privando los egos, las vanidades, y que en esos casos hay que seguir insistiendo para que entiendan que hay que privilegiar por encima de los intereses personales el interés de un colectivo, el interés del pueblo de Venezuela. La diferencia entre los candidatos es que para unos lo importante es ser diputados y por eso ven en sus adversarios a los candidatos de la alternativa democrática. Para otros, como yo, lo importante es entender que hay que ganar la mayoría parlamentaria para empezar a producir esos cambios. Y por eso nuestros adversarios son, no son los disidentes, nuestros adversarios son a los que han llevado al país a la peor crisis económica y social, es decir, al señor Diosdado Cabello, es el señor Nicolás Maduro, que son los grandes responsables de lo que hoy está padeciendo el pueblo venezolano. Alfonso, el gobierno ha señalado que hay vínculos entre los asesinos de la señora Argueta, esta joven, apellido Liliana Argueta, esa señora Liliana Argueta, que fue lamentablemente asesinada pues, por dos ciudadanos que luego fueron vistos en fotografías junto a Capriles I y junto a Leopoldo López. El gobierno dice que incluso fueron entrenados y acusan al general Antonio Rivero de haber participado en el entrenamiento de estos señores, ¿no? de estos individuos que, no señores, de los presuntos asesinos, pues Mira, lo único que te puedo decir que es muy lamentable que el gobierno utilice hechos tan dantescos, tan terribles como ese asesinato para tratar de sacar un provecho político. El hecho de que haya una foto, que es una especie de selfie, en un acto de una concentración masiva de un venezolano con el ex candidato presidencial Enrique Capriles Radosky, que debe tener millones de fotos. Y yo estoy seguro que Capriles, cuando alguien le pide una foto, él no le dice, mira, dame tus antecedentes penales para poderme tomar la foto contigo. Lo mismo pasa con Leopoldo. Yo creo que es una gran irresponsabilidad. E incluso demuestra la irresponsabilidad del gobierno cuando antes de las actuaciones de la propia Fiscalía, vemos al señor Diosdado Cabello presentar eso como elementos de prueba en un programa. Eso sencillamente demuestra que ya se está viciando cualquier proceso o cualquier investigación seria que se pueda realizar en torno a esa denuncia. En todo caso, el hecho de una foto de un ciudadano con un personaje público no lo incrimina. Yo recuerdo fotos, por ejemplo, del señor Maclet con el señor, en paz descanse, Hugo Chávez Frías. Y no por eso salió ningún venezolano, ni siquiera los más radicales de la oposición, a decir que el señor Chávez era narcotraficante. Es decir, yo creo que lamentablemente el gobierno se sigue equivocando
cuando utiliza estos mecanismos para tratar de descalificar a la oposición o a algunos de sus dirigentes. Lo que sí quiere el gobierno, el país, señores del gobierno, señores de la Fiscalía, es que ustedes acaben con la impunidad, con ese 94% de impunidad que permite que los delincuentes hoy es atrapado y al día siguiente está otra vez en la calle delinquiendo. Que la Fiscalía, en vez de ser una especie de gendarme político del régimen para seguir judicializando la política, realmente atienda los casos que son de su competencia y empecemos a sancionar a los que hoy desangran al país, a los que hoy son responsables de más de 25.000 muertes todos los años y que quedan impunes la inmensa mayoría de ellos. Ahora, fíjate, también hay algo que preocupa y es la característica cada vez más violenta de la criminalidad en Venezuela, ¿no? Y este tipo de crímenes que no son, diría, hechos en Venezuela, no son de factura venezolana. Hemos visto crímenes como estos en México, por ejemplo, los hemos visto en Colombia, eso de desmembrar personas, agarrar a una persona, asesinarla y luego picarla en pedazos, pues, con todo lo grotesco que suena. O de matar de manera cruel a un anciano indefenso. Por ejemplo, ¿no? El caso quizás antes tú podías ver que lo atracaran, que robaran, que hurtaran. ¿Qué propuesta tienen ustedes, por ejemplo, frente a ese tema, frente al problema de la criminalidad? O sea, ¿cómo hacer para que efectivamente Venezuela pueda vivir segura, que no tengamos ese tipo de crímenes en Venezuela, que, digamos, podamos reducir significativamente los índices de criminalidad? Mira, lo primero que tienes que acabar es con la impunidad. Uno de los factores que ha aumentado de manera exponencial la criminalidad en Venezuela es la impunidad. Los delincuentes hoy quizás tienen una profesión mucho más segura que la que pueda tener un policía. Yo le escuchaba las proyecciones, en el caso de los asesinatos de policías, de escolta, estamos hablando de más de 335 al año, es decir, casi que uno diario. Y si el policía no se puede defender a la ciudadanía, que tiene la responsabilidad de defender a la ciudadanía, y no se puede defender él mismo, creo que estamos muy mal como sociedad. Lo que es lamentable de todo esto es que no hayan políticas serias, que no hayan políticas que sean permanentes por parte del gobierno para bajar la criminalidad. Vemos como este tipo de operativos que parecieran ser esporádicos o con fines electorales se producen en un momento determinado y luego se abandonan. Tú no haces nada con un operativo policial en un sector popular hoy si luego abandonas ese sector popular y no dejas la presencia policial para que esas mafias que se instauraron en un momento no vuelvan a reinstaurarse nuevamente en ese sector. Pero también tenemos que pensar en políticas más bien de prevención. Tenemos que hablar también de la seguridad social de los policías, por cierto. 15 años tiene paralizada por la mayoría parlamentaria la ley de seguridad social de los policías. Entonces tenemos policías mal pagados, policías que dejan en estado de indefensión a sus familias por si pierden la vida en el ejercicio de sus funciones, policías mal equipados, vemos policías que tienen armamentos que parecen de la época colonial comparado con los armamentos de última tecnología que carga el delincuente, pero además vemos un país donde lamentablemente cada día son menos las oportunidades para nuestros jóvenes, sobre todo en los sectores populares, que cada día tienen menos acceso a la educación, a la recreación, a la cultura, al deporte, y eso se termina convirtiendo en una especie de caldo de cultivo de muchos delincuentes. Fíjate que el gobernador del estado Lara, en días recientes, estuvo acá en el programa, y él anunció, bueno, dio a conocer más que anunciar, que la policía del estado Lara se está incorporando, o se incorporó, a la OLP. ¿Qué opinas al respecto a esta operación para la liberación del pueblo? Es que yo insisto, cualquier operativo que se pueda realizar, bienvenido. Y lo que no podemos seguir es dejando a la ciudadanía en un estado de indefensión como ha estado en los últimos 15 años. Lo que uno lamenta es que esos operativos se traten de partidizar, de politizar o de buscarle fines electorales, porque la delincuencia no es nada más, hay que atacarla cuando estamos en campaña, hay que atacarla de manera permanente para devolverle la tranquilidad y el sosiego a la familia venezolana. Bueno, vamos a leer algunos mensajes por aquí, Alfonso, y aquí dice Juan Ribeiro: tienen que estar unidos para ganar la asamblea, convenza a la gente. César Rodríguez te manda saludos por aquí. ¿Cuál es el tema a hablar? Bueno, ya lo hemos estado conversando. A J. Romero 1803. Marquina manda a votar por Chávez, Serrucha a John y Sigala, y dice que su oponente es Maduro y Diosdado, es un caretabla, dice. Bueno, qué profundo ese, sí, ¿no? Sí, un comentario muy profundo. Sí, ZRCL.
Globovisión, ese programa es viejo, es verdad que Vladimir lo votaron, se quitó. Imagínate tú, aquí estamos al aire en vivo, ¿vale? Dile la hora, son las 1:16 minutos. Por ahí en el Facebook hay unos rumores que a mí que me han votado del canal. Imagínate tú. Bueno, deseo que tienen algunos, o algunos, como dicen en Oriente. Bueno, Dos Venus, estoy segura que Vladimir, que hoy el primero en leerle los tweets es un rojo, un tal Jaime, ¿eso es preparado? Vladimir, todos los días veo tu programa, gracias. Elías Bastardo. Buena, pregunta a la Marquina, si ser justiciero es porque Manuel Rosales no deja la batuta de UNT. Soy justiciero porque soy uno de los que cree que hay que devolverle a Venezuela la democracia. Y no solamente cuando tú pides democracia para un país, también tienes que darlo en las organizaciones políticas que participas. Es decir, la democracia interna es fundamental a la hora de tomar las decisiones y a la hora de hacer las acciones dentro de las organizaciones políticas. Por eso no estoy en la organización anterior, tuvimos 7 años allí tratando de que se abriera un proceso electoral interno que permitiera renovar, remozar sus cuadros. Lamentablemente eso no se dio. Y en Primero Justicia me han dado la oportunidad de seguir con una tribuna de lucha a favor del pueblo de Venezuela. Roberto Arteaga, qué manera de comenzar la semana con Marquina, jinete de las malas vibras, noticias y predicciones. Te dicen por aquí. Jesús Manuel Soto, amigo, ¿por qué será que cuando van a entrevistar a uno de la oposición siempre es media hora y cuando es el PSUV es 1 hora? Bueno, les cuento, Pato Jerez estuvo 1 hora la semana pasada, mañana va a estar Henry Ramos a 1 hora, estuvo Eduardo Fernández 1 hora, bueno, eso obedece a criterios de producción, no tiene nada que ver. Carlos Salazar, Alfonso, ¿dónde te sientes ADECO? Mira, yo me siento romulero, yo no puedo negar nunca, y lo he dicho también en este programa. ¿Eres más romulero que caprilero? Soy más romulero que caprilero. Yo creo que Rómulo ha sido quizás uno de los fundadores de la democracia venezolana, un estadista que se perdía de vista en su momento, y creo que buena parte de lo bueno que tiene Venezuela se la debemos a ese legado que dejó Rómulo Betancourt. Costo y precio. Diputado Marquina, por fin, ¿de dónde es? ¿Dónde vive? ¿Estado Sucre, Lara, municipio de Baruto o Altos Mirandinos? Bueno, ya creo que ya eso se ha hablado suficientemente, ¿no? Yo nací en Miranda, he vivido en Mérida, he vivido en Lara, he vivido en Sucre, y de acuerdo a la Constitución y a las leyes, cubro los extremos para ser candidato en los sitios donde he sido. Y lo más importante, indistintamente de por dónde he salido electo, he sido un gran defensor de los derechos del pueblo de Venezuela, y eso me lo reconocen en Lara, en Sucre, en Miranda, pero también en el resto del país. Ixamarel Sama, de Puerto Ordaz, un gran saludo. Alfonso Marquina, excelente líder, a votar el CID por los candidatos de la MUD, no al continuismo del PSUV. Bueno, unas son de cal, otras son de arena, ¿no? Y esta es de Bolívar, fíjate. Erwin Rivero, diputado, por favor, no deben depender del fracaso del gobierno para ganar las elecciones. No, y que yo creo que aquí lo importante no es solamente destacar los problemas que ha generado este gobierno, es buscar las soluciones. Por eso cuando tú hablas de acabar, por ejemplo, con la inflación, tenemos que decirle a los venezolanos cómo la vamos a acabar. La vamos a acabar acabando la opacidad que existe en los presupuestos públicos, dándole autonomía nuevamente al Banco Central para que se acabe con esa emisión inorgánica de dinero que vemos como permanentemente emiten más billetes para tratar de financiar esos presupuestos públicos deficitarios, para que se acabe la rochela que tienen con las reservas internacionales. Aquello que empezó con 1 millardito propuesto por Chávez, ya Nicolás Maduro lo ha llevado a 117 millarditos de dólares lo que ha sacado de las reservas. Y cada vez que se saca $1 de las reservas, ese papel moneda que tú tienes en el bolsillo o con el que cobran sus sueldos y salarios los venezolanos, vale menos, te alcanza menos. Cuando tú hablas de acabar con la escasez, hay que decirle la verdad a los venezolanos, aquí no hay escasez porque haya bachaqueo, aquí hay bachaqueo es porque hay escasez, y tú tienes que acabar la escasez produciendo. Y para eso tenemos que incentivar una ley de producción nacional para que realmente haya incentivos fiscales a la producción nacional y veamos nuevamente los supermercados abarrotados de productos hechos en Venezuela para que se genere empleo en Venezuela. Estamos proponiendo una ley para revertir todos esos procesos de expropiación y desconfiscaciones tanto de tierras como de empresas que antes producían bienes y servicios en Venezuela y que hoy están improductivas porque están en manos del gobierno de Nicolás Maduro. Mensaje aquí en el Twitter, Alfonso. Vladimir, buenas tardes. ¿Cómo la MUD habla de democracia y lucha por ella cuando hacia adentro no es democrática? La MUD es absolutamente democrática. Más bien algunos se quejan y se preocupan cuando ven tanto debate, tanta discusión dentro de la mesa de la unidad democrática.
que hemos tenido mecanismos, unos en algunos sitios, otros en otros, para escoger nuestros candidatos, eso también son democráticos. Los consensos es el producto de mucho debate, de mucha discusión, pero también las primarias es un mecanismo democrático. Y en ambos casos, cuando lo hemos utilizado, hemos sido efectivos. Pero también en ambos casos, siempre han salido algunos que pretenden desconocerlos para dividir. Porque no solamente es que hay posibles divisiones donde fueron candidatos de consenso, sino que también donde hubo primarias también se están viendo divisiones como está ocurriendo actualmente en Anzoátegui. Tito Díaz, todo el apoyo al diputado Alfonso Marquina desde el Estado Lara, con la unidad garantizamos la victoria de Venezuela. Gray Belis, dile a Marquina que le dé oportunidad a cara fresca, ¿hasta cuándo los cogollos? Al invitado, ¿qué posibilidad tiene de ganar por Lara, José Chacón? Absolutamente todas. Vamos a ganar y vamos a representar al pueblo de Venezuela desde ese curul que me va a dar el Estado Lara. Arvin Alejandro, soy opositor y no concibo cómo gente como Marquina, Ramos Alur, Ismael García se entronan en la lucha por el poder. Bueno, ese es su criterio, pero la verdad es que afortunadamente siempre que he estado en representación, que esta sería la tercera oportunidad, no es que tampoco es toda la vida, me he hecho sentir. Y quizás por eso algunos piensan que es que yo tengo mucho tiempo en la política. Mi primer cargo de elección fue la de diputado en el año 2000-2005. En el año 2010 salí reelecto y ahora voy a la tercera reelección. ¿El pelo blanco no tiene nada que ver con eso? El pelo blanco es producto de las angustias, de las preocupaciones que junto con el pueblo de Venezuela nos han puesto a pasar estos desgobiernos en los últimos 15 años. Bueno, con 12 años de servicio en Palacio de Justicia en Barcelona y me despiden por chavista, Ramón Romero, chamón por chavista, dice aquí Ángel. Bueno, otro comentario por aquí, estos políticos, dice Julio Martínez, estos políticos opositores, en vez de hablar lo que ellos supuestamente ofrecen, todos se lo achacan al gobierno. Alexander Guanipa, ¿por qué a Sigala ahora lo tildan de traidor? A Gómez Sigala. Yo no lo he tildado nunca de traidor, siempre lo he tratado con muchísimo respeto y consideración. Creo que en este momento está equivocado. No puede ser que quien incluso en el pasado ha sido beneficiario con los consensos, hoy como el consenso no es en torno a él, entonces es imposición. Yo creo que tenemos que entender que por encima de nuestros intereses personales está el interés de un país que nos quiere unidos. Y la unidad es un proceso nacional, es un proceso donde se involucran a más de 25 partidos nacionales, pero pasan de 40 entre los partidos regionales. Y ese proceso es un proceso complejo que tiene implicaciones, las decisiones que se toman en un estado tienen implicaciones en otros y por eso el haberlo logrado debe ser considerado como un gran éxito para el pueblo de Venezuela. Luis Granadino, hola, ¿cómo está? Feliz tarde, diputado. ¿Qué propuesta tiene para paliar esta crisis? ¿Qué ley se debe aprobar los primeros días? Ya lo he venido diciendo, acabo de citar algunas leyes, para mí esas son las prioridades, inseguridad, inflación y por supuesto la escasez. Fíjate tú, no hay derecho que hoy los productos de la canasta básica en más de un 30% estén escasos. Pero lo más grave, el 67% de los productos que se dicen regulados no los consigues. Y cuando los consigues a unos precios que son realmente dramáticos. Los venezolanos pasan diariamente, Vladimir, entre 4 a 6 horas haciendo cola para poder acceder a los productos. Pero, por ejemplo, el gobierno habla de que la leche en polvo está regulada en 70 bolívares. El venezolano que me está viendo sabe que la paga en 500 bolívares. El azúcar, que dicen que está regulado en 26 bolívares, la paga en más de 120 bolívares. La carne de res, que el gobierno le importa a $6.20 que cuesta en Brasil, bueno, cuando el venezolano la paga más de 1.200 ¿El pollo bolívares. cómo lo tienes ahí? El pollo se está pagando en este momento en más de 400 bolívares. ¿Es una lista de mercado tú? Sí, por supuesto, y esta la hicimos el día domingo, el domingo de la semana pasada, que fuimos precisamente a un supermercado, porque mira, Vladimir, para tú conocer los problemas de la gente tienes que vivirlos. Por cierto, aquí te dice, mira lo que te dice tú no puedes seguir hablando, quizás por eso es que Maduro dice que se consigue de todo, porque hace tiempo que el señor Maduro no va a donde va el pueblo a comprar sus productos de primera necesidad. Ese soy yo, te pregunta, ¿por qué los larenses tienen que votar por ti? ¿Cuál es tu obra parlamentaria distinta al casco de moto, dice? Bueno, el casco de motos ya lo he explicado también en el pasado. Fue un mecanismo de defensa, un parlamento donde tú estás sentado y te lanzan objetos contundentes. Le acababan de partir la cabeza a William Dávila. Bueno, me puse el casco, no vaya a ser que también me fueran a partir la cabeza, porque incluso introducen barras
violentas que te lanzan, objetos contundentes que te lanzan, el café, a los diputados que estamos ahí dando la cara por el pueblo de Venezuela. Así que el que habla del casco y trata de que con eso me va a avergonzar, mira, el casco fue un mecanismo de protesta que le dio la vuelta al mundo para que se supiera cómo en Venezuela se tratan a los parlamentarios de oposición. Si en un minuto tuvieras que decirle a la gente por qué hay que votar por ti, ¿qué le diría, Alfonso? Mira, en primer lugar porque creo que he dado suficientes demostraciones de compromiso, que vamos a ir a enfrentar quizás el parlamento más difícil de toda la historia republicana, donde tendremos que ejercer el verdadero contrapeso democrático para que el gobierno cambie sus políticas públicas, sobre todo en los temas que más golpean a los venezolanos. Y para eso no solo necesitamos compromiso, preparación, sino también el estar permanentemente, como lo hemos estado nosotros, defendiendo los intereses del pueblo venezolano. Príncipe Verde dice, de nada sirve que metan presos a los homicidas si en las cárceles se vuelven peores. Yelixa, no sé, a Chávez lo acusaron de narco y a otros cuantos más. Es mentira lo que dice. La violencia ha aumentado por la corrupción, impunidad y narcotráfico, dice Príncipe Verde aquí. Barreto, ¿por qué no? Bueno, esto ya es con Barreto. Por adelantado ya. Bueno, pregunta por adelantado. Otros comentarios, porque hace que hay algunas, ¿qué opinas de las OLP? Ya conversamos sobre el tema, hay algunas opiniones, más que opiniones son insultos, entonces los insultos, ¿para qué los vamos a leer? Comenta al diputado, ¿por qué ni diputados de la oposición ni oficialistas promueven una reforma del IVA y ley de alimentación para ayudar al pueblo? Mira, te equivocas. Yo he propuesto, en primer lugar, la ley que crea el bono de medicina para los pensionados y jubilados. Y no es un acto de demagogia, como dijo el gobierno, es un acto de justicia social. Hoy nuestros pensionados y jubilados cobran un salario mínimo que no alcanza ni siquiera para la tercera parte de la canasta básica alimentaria, pero viven además el 70% de ellos la angustia de tener tratamientos permanentes y tener que decidir entre si utilizan los 7.000 bolívares para medio comer o lo utilizan para los tratamientos permanentes. Hemos propuesto también la reforma de la cesta tique o de la ley del bono de alimentación, porque en el momento que se aprobó la ley, se puso un límite mínimo del 0.50% de las unidades tributarias hasta el 0.75. Estamos hablando de 75 bolívares hasta un máximo de 112. Eso hoy no alcanza ni siquiera para medio comer. Una arepa te cuesta 260 bolívares. Un almuerzo en un restaurante muy barato no baja de 450. Por eso estamos proponiendo llevar el cestatique a 3 unidades tributarias con un máximo de 4. Es decir, de 450 bolívares a 600 bolívares diarios. Bueno, muchas gracias, Alfonso. Muchísimas gracias a ti. Gracias por haber venido al programa.